En los vastos cielos donde las constelaciones susurran historias antiguas, Sagitario avanza como el arquero indomable, guiado por una flecha que nunca duda. Su esencia no pertenece a la quietud ni al silencio, sino al movimiento, a la expansión, a la búsqueda incesante de la verdad. Sin embargo, allí donde arde el fuego de la autenticidad, también surgen las sombras de la crítica. Cuando Sagitario es señalado, juzgado o malinterpretado, no se trata simplemente de palabras que chocan contra su piel, sino de un eco que intenta frenar su naturaleza libre. Se le acusa de imprudente, de no medir sus palabras, de ser demasiado directo, como si la sinceridad fuera una falta y no una virtud ancestral. Se le mira con desconfianza por su necesidad de explorar, por no conformarse con límites estrechos, por desafiar lo establecido con una sonrisa desafiante. Pero la crítica hacia Sagitario tiene un origen más profundo, incomoda su valentía. Inquieta su capacidad de decir lo que otros callan. Su espíritu no se doblega ante la aprobación externa, y eso genera resistencia en quienes temen enfrentarse a su propia verdad. Cada juicio lanzado hacia Sagitario es, en realidad, el reflejo de una lucha interna ajena, una proyección de lo que otros no se atreven a ser. Sagitario no nació para encajar en moldes. Su energía pertenece al horizonte, a lo desconocido, a la expansión constante del alma. Cuando lo critican por ser impulsivo, en realidad están observando su capacidad de actuar sin miedo. Cuando lo tachan de inconstante, están viendo su habilidad para evolucionar y no quedarse atrapado en lo que ya no le representa. Cuando lo llaman imprudente, ignoran que su fuego interno es una brújula que siempre apunta hacia la verdad. Las palabras que intentan limitarlo no logran apagar su esencia, solo la desafían a elevarse aún más. Sagitario aprende a escuchar la crítica sin permitir que ésta defina su rumbo. Toma lo que le sirve, desecha lo que no vibra con su verdad, y continúa su camino con la certeza de que su misión no es agradar, sino expandir. En su forma más elevada, Sagitario comprende que cada crítica es una prueba de su fortaleza espiritual. No responde con rencor, sino con sabiduría. No se encierra, sino que se abre aún más al mundo. Su fuego no se apaga, se transforma en luz, iluminando no solo su propio camino, sino también el de quienes, en silencio, admiran su valentía. Así, el arquero sigue avanzando, con la mirada fija en lo infinito. Las críticas quedan atrás como ecos lejanos, incapaces de alcanzar la velocidad de su espíritu. Porque Sagitario no se detiene. Sagitario trasciende. En el tejido invisible del cosmos, donde cada signo encarna una fuerza primordial, Sagitario no solo representa la expansión, sino también el choque inevitable entre la verdad desnuda y las estructuras que intentan contenerla. Cuando la crítica aparece en su camino, no es un simple obstáculo cotidiano, sino una confrontación simbólica entre lo ilimitado y lo restrictivo, entre la visión elevada y las expectativas terrenales. Existe en Sagitario una conexión profunda con el conocimiento superior, una especie de llamado interno que lo impulsa a cuestionarlo todo. Esta cualidad, lejos de ser comprendida por todos, suele ser malinterpretada como rebeldía sin causa o arrogancia intelectual. Sin embargo, lo que realmente ocurre es que Sagitario percibe las inconsistencias del mundo con una claridad que otros prefieren evitar. Su mente no se conforma con respuestas simples, y su espíritu rechaza cualquier verdad que no haya sido experimentada, vivida y comprendida en profundidad. Esta postura inevitablemente lo coloca en el centro de críticas, porque desafiar creencias establecidas siempre genera incomodidad. La energía de Sagitario también está marcada por una honestidad que no siempre se adapta a los códigos sociales. No se trata de falta de sensibilidad, sino de una incapacidad casi sagrada para disfrazar la verdad. Mientras otros signos pueden suavizar, adaptar o incluso ocultar lo que piensan para mantener la armonía, Sagitario siente que hacerlo sería traicionar su esencia. Esta fidelidad a su propia voz puede ser vista como dureza o falta de tacto, pero en realidad es una forma de integridad profundamente arraigada. La crítica, en este sentido, intenta moldear esa voz, hacerla más aceptable, más predecible, menos disruptiva. Sin embargo, cada intento de silenciarla solo refuerza su necesidad de expresarse con mayor autenticidad. Hay también una dimensión emocional que rara vez se reconoce en Sagitario cuando es criticado. Aunque proyecta fortaleza, independencia y una actitud despreocupada, en su interior existe una sensibilidad vinculada a su idealismo. Sagitario cree en posibilidades más grandes, en futuros más luminosos, en caminos donde la libertad y la verdad pueden coexistir sin conflicto. Cuando es criticado,
especialmente de manera injusta o limitante, no solo se enfrenta a palabras externas, sino a la sensación de que el mundo aún no está preparado para la visión que lleva dentro. Esto puede generar momentos de frustración silenciosa, una tensión entre seguir avanzando o intentar encajar en lo que otros esperan. Sin embargo, esa misma tensión se convierte en un motor evolutivo. Sagitario no se queda atrapado en la herida, la transforma. Cada crítica es procesada a través de su fuego interno, que no destruye, sino que purifica. Lo que no le sirve se quema, y lo que contiene una semilla de verdad es integrado como sabiduría. Este proceso no es inmediato ni superficial, sino profundo y continuo. Es parte de su viaje como buscador eterno. También existe un aspecto relacionado con su regente, la expansión constante de su conciencia. Sagitario no solo busca avanzar en el plano físico o intelectual, sino también en el espiritual. Las críticas, entonces, se convierten en pruebas iniciáticas, momentos en los que debe elegir entre reaccionar desde el ego o responder desde una comprensión más elevada. En su versión más consciente, Sagitario aprende a no tomarse la crítica como un ataque personal, sino como un reflejo del nivel de conciencia desde el cual proviene. Esto no significa que la acepte pasivamente, sino que la coloca en perspectiva, evitando que limite su crecimiento. El entorno juega un papel clave en cómo se manifiestan estas dinámicas. En espacios donde la rigidez predomina, Sagitario será visto como disruptivo, incómodo, incluso problemático. Pero en ambientes donde la evolución, el aprendizaje y la apertura son valorados, su energía se convierte en inspiración. La misma cualidad que en un contexto genera crítica, en otro despierta admiración. Esto revela una verdad fundamental: Sagitario no está diseñado para todos los escenarios, sino para aquellos que resuenan con su frecuencia de expansión. A medida que evoluciona, Sagitario desarrolla una habilidad esencial: discernir cuando su verdad necesita ser expresada con la misma intensidad y cuándo puede adaptarse sin perder su esencia. No se trata de censurarse, sino de comprender que la sabiduría también implica saber cómo y cuándo comunicar. Este aprendizaje no debilita su fuego, sino que lo refina, lo convierte en una luz más clara y efectiva. En su camino épico, Sagitario comprende que la crítica nunca desaparecerá por completo. Siempre habrá quienes interpreten su libertad como irresponsabilidad, su franqueza como dureza, su movimiento constante como falta de compromiso. Pero también entiende que su misión no es ser comprendido por todos, sino mantenerse fiel a la dirección de su flecha. Cada paso que da, cada verdad que expresa, cada límite que desafía, forma parte de un propósito mayor que trasciende la aprobación inmediata. Así, la crítica deja de ser un enemigo y se convierte en un elemento más del viaje. No lo define, no lo detiene, no lo reduce. Es simplemente una corriente contraria que fortalece sus alas. Porque en el corazón de Sagitario habita una certeza inquebrantable: la libertad de ser uno mismo vale más que cualquier aceptación superficial. Y mientras esa llama siga encendida, ningún juicio podrá apagar el impulso de seguir avanzando hacia lo desconocido, hacia lo infinito, hacia la verdad absoluta que siempre ha sido su destino. En la arquitectura invisible del destino, Sagitario no solo encarna al viajero y al buscador, sino al portador de una antorcha que incomoda porque ilumina rincones donde otros prefieren permanecer en penumbra. La crítica que recibe no siempre nace de la observación objetiva, sino de la fricción que genera su sola presencia en sistemas que se sostienen sobre certezas frágiles. Allí donde Sagitario pisa, las verdades rígidas comienzan a resquebrajarse, y ese fenómeno, inevitablemente, despierta resistencia. Hay un aspecto poco explorado en esta dinámica, y es la relación entre la crítica y el tiempo interno de Sagitario. Mientras muchos avanzan de forma lineal, este signo se mueve en espirales de crecimiento, saltando de comprensión en comprensión, dejando atrás versiones de sí mismo con una rapidez que puede resultar desconcertante. Quienes observan desde fuera pueden interpretar esto como inestabilidad o falta de compromiso, sin percibir que en realidad se trata de una evolución acelerada. La crítica, en este caso, intenta imponerle un ritmo que no le pertenece, como si el río debiera pedir permiso para fluir. También existe una tensión entre la visión de largo alcance de Sagitario y la inmediatez del entorno. Su mente no se limita a lo evidente, siempre está proyectándose hacia lo que podría ser, hacia horizontes que aún no existen pero que ya siente como posibles. Esta capacidad de anticipación puede ser incomprendida, generando críticas que lo acusan de vivir en ilusiones o de desconectarse de la realidad.
Sin embargo, lo que realmente ocurre es que Sagitario habita simultáneamente en el presente y en el futuro, integrando ambas dimensiones en una sola experiencia. La crítica, al no poder abarcar esa amplitud, intenta reducirla a parámetros más estrechos. En el plano energético, Sagitario posee una vibración expansiva que tiende a amplificar todo lo que toca, incluyendo las opiniones ajenas. Esto significa que una crítica dirigida hacia él puede adquirir una resonancia mayor de lo habitual, no porque le afecte más, sino porque su campo energético la procesa de manera intensa. Pero en lugar de quedarse atrapado en esa amplificación, Sagitario tiene la capacidad de transmutarla, convirtiendo la densidad en impulso, la duda en claridad, la oposición en dirección. Es un proceso alquímico que ocurre en su interior, muchas veces de forma invisible para los demás. Otro matiz relevante es su relación con la autoridad. Sagitario no reconoce el poder impuesto si no está respaldado por la verdad. Esto lo lleva a cuestionar figuras, normas y estructuras que otros aceptan sin cuestionamiento. Las críticas que recibe en estos contextos suelen estar cargadas de la necesidad de mantener el orden establecido. Se le pide que se ajuste, que respete, que no desafíe. Pero su esencia no está diseñada para la obediencia ciega, sino para la comprensión consciente. No se revela por rebeldía, sino por coherencia interna. Y esa coherencia, cuando se sostiene con firmeza, termina transformando incluso aquello que en un inicio lo rechaza. En su dimensión más profunda, Sagitario también enfrenta una prueba silenciosa: no convertirse en aquello que critica. La exposición constante a juicios puede generar una reacción defensiva, una tendencia a responder con la misma dureza que recibe. Sin embargo, su evolución verdadera radica en trascender ese reflejo automático. Aprender a diferenciar entre la firmeza y la rigidez, entre la verdad y la imposición, entre la libertad y la evasión. Este equilibrio no se alcanza de forma inmediata, sino a través de experiencias que lo obligan a mirarse a sí mismo con la misma honestidad con la que observa el mundo. Hay momentos en los que la crítica actúa como un espejo incómodo, revelando aspectos que Sagitario no había considerado. Aunque muchas veces estas observaciones están distorsionadas, pueden contener fragmentos de realidad que, al ser integrados, enriquecen su camino. La clave está en su capacidad de discernimiento, en no rechazar automáticamente todo lo externo ni aceptar sin filtro cualquier opinión. Este proceso de selección se convierte en una herramienta poderosa, permitiéndole crecer sin perder su esencia. La soledad también aparece como un escenario recurrente cuando la crítica se intensifica. No como castigo, sino como espacio de reencuentro. Sagitario, al alejarse del ruido externo, vuelve a conectar con su brújula interna, con esa voz que no depende de la validación ajena. En ese silencio, redefine su dirección, reafirma sus convicciones y recupera la claridad que puede haberse visto momentáneamente nublada. Lejos de debilitarlo, estos momentos lo fortalecen, lo preparan para regresar con una visión aún más nítida. En el plano colectivo, Sagitario cumple una función que trasciende lo individual. Es el portador de preguntas que aún no tienen respuesta, el explorador de territorios que otros temen recorrer. La crítica que recibe es, en parte, el precio de abrir caminos. Cada vez que se atreve a ir más allá, deja una huella que otros podrán seguir en el futuro. Aunque en el presente pueda ser incomprendido, su impacto se revela con el tiempo, cuando aquello que parecía disruptivo se convierte en una nueva forma de entender la realidad. La madurez de Sagitario no implica dejar de ser quien es, sino encarnar su esencia con mayor conciencia. Su fuego no se apaga, pero aprende a canalizarse con precisión. Su verdad no se diluye, pero encuentra formas más efectivas de ser compartida. Su libertad no se negocia, pero se integra con una comprensión más amplia del entorno. En este estado, la crítica pierde su poder limitante y se convierte en un simple elemento del paisaje, incapaz de alterar su dirección. Y así, en la vastedad del cielo simbólico, Sagitario continúa su travesía. No como alguien que ha evitado la crítica, sino como quien ha aprendido a caminar con ella sin permitir que defina su destino. Cada palabra que intenta detenerlo se convierte en viento a favor. Cada juicio que busca encasillarlo se disuelve ante la amplitud de su espíritu. Porque en su esencia más pura, Sagitario no solo avanza, trasciende, transforma y eleva todo lo que toca, incluso aquello que en un inicio se le opone. En el trasfondo más sutil del viaje de Sagitario, la crítica no solo se manifiesta como palabras externas, sino como una corriente invisible que pone a prueba su fe en el sentido de su propio camino. Porque más allá de la imagen del arquero seguro y expansivo,
existe una dimensión interna donde la certeza no siempre es inmediata, donde incluso el espíritu más libre puede atravesar instantes de duda. No se trata de debilidad, sino de profundidad. Cuanto más alto apunta la flecha, mayor es la responsabilidad de sostener la dirección incluso cuando el entorno parece cuestionarla. Sagitario no teme al mundo, pero sí percibe cuando su visión no es comprendida. En esos momentos, la crítica puede resonar como un eco que intenta infiltrarse en su propio diálogo interno. No lo derriba, pero lo desafía a reafirmarse desde un lugar más auténtico, más alineado con su verdad esencial. Esta confrontación interna es una de sus grandes iniciaciones, distinguir entre la voz propia y las voces que intentan moldearla desde fuera. Es aquí donde se forja una de sus mayores fortalezas, la capacidad de sostener una convicción sin necesidad de aprobación, pero también sin caer en la ceguera del orgullo. Existe una relación directa entre la crítica y el propósito superior de Sagitario. Cada juicio que recibe actúa como una especie de filtro que separa lo superficial de lo esencial. Si su camino estuviera libre de oposición, no habría necesidad de afinar su visión ni de fortalecer su espíritu. La resistencia, entonces, no es un castigo, sino un mecanismo de evolución. Es el viento que obliga al arquero a ajustar su postura, a tensar mejor la cuerda, a calcular con mayor precisión antes de soltar la flecha. Sin esa resistencia, el disparo carecería de profundidad. En esta dinámica también aparece un elemento relacionado con la expansión de la conciencia colectiva. Sagitario no solo evoluciona para sí mismo, sino que, al hacerlo, abre puertas para otros. Sin embargo, todo lo que es nuevo o diferente suele ser cuestionado antes de ser aceptado. Las críticas que recibe muchas veces no están dirigidas únicamente a su persona, sino a lo que representa: cambio, apertura, cuestionamiento de lo establecido. Su presencia activa procesos en los demás, incluso en aquellos que no lo reconocen conscientemente. Y esos procesos, al ser incómodos, generan reacciones defensivas que toman la forma de crítica. Hay una fuerza particular en la manera en que Sagitario transforma la incomprensión en impulso creativo. No se limita a resistir la crítica, sino que la utiliza como combustible para expandirse aún más. Cada límite que intentan imponerle se convierte en un punto de partida para ir más lejos. Esta capacidad no es automática, se construye a través de experiencias en las que ha tenido que elegir entre retraerse o avanzar. Y cada vez que elige avanzar, refuerza un patrón interno que lo acerca más a su esencia. También se manifiesta un aprendizaje relacionado con la humildad, aunque no en el sentido convencional. No se trata de reducirse ni de apagar su luz para evitar conflictos, sino de reconocer que la verdad que percibe es parte de un todo más amplio. La crítica, en ocasiones, le recuerda que su perspectiva, por elevada que sea, no es la única. Este reconocimiento no lo debilita, sino que lo enriquece, permitiéndole integrar matices que antes podían pasar desapercibidos. Así, su verdad deja de ser una flecha solitaria y se convierte en un puente entre diferentes visiones. En el ámbito emocional, Sagitario desarrolla una resistencia que no se basa en la indiferencia, sino en la comprensión. Aprende a no absorber cada palabra como una verdad absoluta, a no permitir que el juicio ajeno defina su valor. Sin embargo, esto no significa que se vuelva impermeable. Hay momentos en los que la crítica toca fibras profundas, especialmente cuando proviene de personas o entornos significativos. En esos casos, el desafío no es ignorarla, sino atravesarla sin perder el centro. Es un acto de equilibrio entre apertura y firmeza. La energía de Sagitario también tiende a atraer situaciones donde la crítica se convierte en un catalizador de decisiones importantes. Momentos en los que debe elegir entre seguir un camino que le resulta cómodo pero limitante, o lanzarse hacia lo desconocido a pesar de las opiniones en contra. Estas encrucijadas son puntos clave en su evolución, donde se define no solo lo que hace, sino quién es en esencia. Cada elección alineada con su verdad refuerza su conexión con su propósito, mientras que cada concesión forzada deja una sensación de desconexión que tarde o temprano lo impulsa a reajustar su rumbo. En un nivel más simbólico, la crítica puede entenderse como una prueba de fuego para el alma sagitariana. No un fuego que destruye, sino que revela. Lo que es auténtico permanece, lo que no, se disuelve. Este proceso, repetido a lo largo del tiempo, va puliendo su carácter, afinando su intuición y fortaleciendo su identidad. No lo convierte en alguien rígido, sino en alguien claro. Y esa claridad es una de sus mayores fortalezas.
A medida que avanza en su camino, Sagitario comienza a reconocer patrones en la crítica que recibe. Aprende a identificar cuándo proviene del miedo, cuándo de la incomprensión, cuándo de la proyección. Esta capacidad de lectura le permite no reaccionar de forma impulsiva, sino responder desde un lugar más consciente. No siempre elige responder, en muchas ocasiones, simplemente sigue adelante, comprendiendo que no todo requiere una explicación ni una defensa. La libertad, uno de sus valores más sagrados, se redefine a través de estas experiencias. Ya no es solo la ausencia de límites externos, sino la capacidad de mantenerse fiel a sí mismo incluso en medio de la presión. Es una libertad interna, inquebrantable, que no depende de la aceptación ni del reconocimiento. Y es precisamente esta forma de libertad la que termina inspirando a otros, incluso a aquellos que en algún momento lo criticaron. En el horizonte infinito que Sagitario contempla, la crítica pierde su peso original y se convierte en una herramienta más del viaje. No desaparece, pero deja de ser un obstáculo. Se integra como parte del paisaje, como una señal que indica que está transitando territorios que no son comunes, que está explorando más allá de lo conocido. Y en esa exploración, encuentra no solo respuestas, sino también una versión de sí mismo cada vez más alineada, más consciente, más expansiva. Poder de detener el avance de un espíritu que ha nacido para ir siempre más allá. En las capas más profundas del arquetipo sagitariano, la crítica activa memorias antiguas del alma que no pertenecen únicamente a la experiencia presente, sino a una narrativa más amplia de búsqueda, exilio y revelación. Sagitario carga con la impronta del viajero que ha sido incomprendido en múltiples territorios, del sabio que habló antes de que el mundo estuviera listo para escuchar, del explorador que fue cuestionado por abandonar lo conocido en favor de lo incierto. Por eso, cuando la crítica aparece, no solo se experimenta como un hecho aislado, sino como una resonancia que atraviesa su historia energética, despertando una mezcla de desafío y reconocimiento. En ese reconocimiento hay una chispa de destino. Sagitario, en su esencia más elevada, intuye que no ha venido a transitar caminos cómodos ni a recibir aprobación constante. Su energía está ligada a la expansión de fronteras, tanto internas como externas, y toda expansión implica fricción. La crítica se convierte entonces en una señal de que está cruzando límites, de que está tocando zonas donde la conciencia colectiva aún no se ha estabilizado. No es casualidad, ni error, es una consecuencia natural de su función dentro del entramado cósmico. Aparece también una dimensión relacionada con el lenguaje como herramienta de poder. Sagitario no solo habla, revela. Sus palabras tienen la capacidad de abrir perspectivas, de desarmar estructuras mentales, de sembrar ideas que pueden transformar realidades. Sin embargo, esa misma potencia puede generar reacciones intensas. La crítica, en este contexto, no siempre es una respuesta al contenido de lo que dice, sino al impacto que provoca. Hay quienes sienten que sus palabras los desestabilizan, que los obligan a replantearse certezas, y en lugar de integrar esa incomodidad, la proyectan en forma de juicio. Sagitario aprende con el tiempo que su voz no necesita ser reducida, pero sí afinada, comprendiendo que el poder no reside solo en lo que se dice, sino en cómo se canaliza. En su recorrido, también se enfrenta al desafío de la coherencia entre su discurso y su acción. La crítica, en ocasiones, señala discrepancias que, aunque puedan parecer ataques, contienen una invitación a alinear su vida con sus principios. Sagitario no puede sostener una verdad solo en palabras, necesita encarnarla. Cuando lo logra, su presencia se vuelve aún más contundente, y la crítica pierde fuerza porque ya no encuentra fisuras donde instalarse. Esta coherencia no es rígida, sino dinámica, adaptándose a su constante evolución sin perder su eje central. Otro aspecto que emerge es la relación con la fe, no en un sentido dogmático, sino como una confianza profunda en el sentido del camino. La crítica puede intentar erosionar esa fe, sembrando dudas, cuestionando decisiones, sugiriendo que el rumbo elegido no es el correcto. Pero Sagitario, conectado con una visión más amplia, aprende a sostener esa fe incluso en ausencia de validación externa. Es una fe que no se apoya en certezas absolutas, sino en la intuición de que cada paso, incluso los que parecen erráticos, forman parte de una trayectoria mayor. La tensión entre libertad y responsabilidad también se intensifica bajo la mirada crítica. Sagitario es impulsado por un deseo genuino de vivir sin ataduras, de moverse con fluidez, de explorar sin restricciones. Sin embargo, la crítica a menudo señala las consecuencias de ese movimiento, cuestionando su impacto en otros, su capacidad de compromiso, su constancia. Este señalamiento,
aunque a veces injusto, abre un espacio de reflexión donde Sagitario integra una comprensión más madura de su libertad. No como una huida, sino como una elección consciente que considera tanto su propio crecimiento como el entorno en el que se despliega. En el plano simbólico, la figura del arquero adquiere un nuevo matiz. No solo apunta hacia el horizonte, sino que aprende a tensar el arco con paciencia, a sostener la energía antes de liberarla. La crítica, en este sentido, actúa como una fuerza que pone a prueba esa tensión. Si se precipita, la flecha pierde dirección. Si se retrae demasiado, nunca es lanzada. El equilibrio se encuentra en la capacidad de sostener la presión sin perder el foco, de convertir la resistencia en precisión. También se revela una dimensión relacionada con el sentido del humor como mecanismo de transmutación. Sagitario posee una ligereza que le permite no quedarse atrapado en la densidad de la crítica. No se trata de evasión, sino de una comprensión más amplia que le permite relativizar, encontrar perspectivas alternativas, desdramatizar lo que otros perciben como definitivo. Esta cualidad, lejos de restar profundidad, le otorga una resiliencia particular, una capacidad de levantarse una y otra vez sin cargar con el peso acumulado de cada juicio. En su interacción con el mundo, Sagitario comienza a reconocer que no toda crítica merece la misma atención. Algunas son ruido, otras contienen claves valiosas. Este discernimiento se convierte en una herramienta esencial, permitiéndole avanzar sin dispersarse. Aprende a escuchar sin absorber, a observar sin reaccionar, a integrar sin perderse. Es un proceso de refinamiento continuo, donde cada experiencia contribuye a una mayor claridad. La dimensión espiritual de Sagitario también se fortalece a través de estas pruebas. La crítica lo empuja a buscar respuestas más allá de lo superficial, a conectar con una sabiduría que no depende de la opinión ajena. En ese proceso, descubre que su verdadero guía no está fuera, sino dentro. Esta conexión interna se convierte en su ancla, en el punto desde el cual puede explorar sin perderse, cuestionar sin desorientarse, avanzar sin necesidad de aprobación. En el escenario colectivo, Sagitario encarna la energía del puente entre lo conocido y lo posible. La crítica que recibe es, en parte, la resistencia natural a ese puente. Pero con cada paso que da, con cada verdad que sostiene, ese puente se vuelve más sólido, más transitable para otros. Aunque no siempre sea reconocido en el momento, su impacto se extiende más allá de lo visible, dejando una huella que trasciende el tiempo inmediato. En las corrientes más invisibles del arquetipo sagitariano, la crítica no solo roza la superficie de su carácter, sino que activa un proceso interno vinculado con el sentido mismo de su misión. Sagitario no camina al azar, su impulso de expansión responde a una necesidad de significado, a una búsqueda que va más allá de la experiencia inmediata. Por eso, cuando es cuestionado, lo que realmente se pone a prueba no es únicamente su comportamiento, sino la legitimidad de su camino. Y es precisamente en ese punto donde emerge una de sus mayores pruebas, sostener el rumbo incluso cuando las señales externas parecen contradecirlo. Existe en Sagitario una tensión constante entre el deseo de avanzar sin mirar atrás y la necesidad de integrar lo vivido con profundidad. La crítica, en muchas ocasiones, lo obliga a detenerse, a revisar, a observar aquello que en su impulso natural podría haber dejado atrás sin procesar. Este freno no es cómodo, pero sí necesario en su evolución. Le permite convertir la experiencia en sabiduría, evitando que su movimiento se convierta en una huida constante hacia adelante. Así, lo que en apariencia es un obstáculo, se transforma en un punto de anclaje que fortalece su comprensión. En su dimensión más sutil, Sagitario también enfrenta el desafío de no absolutizar su propia verdad. Su conexión con ideales elevados puede llevarlo a percibir su visión como incuestionable, lo que, frente a la crítica, puede generar una reacción de defensa o de rechazo inmediato. Sin embargo, su crecimiento radica en reconocer que incluso la verdad más luminosa puede expandirse al entrar en contacto con otras perspectivas. Este reconocimiento no diluye su esencia, sino que la enriquece, permitiéndole evolucionar sin perder autenticidad. La crítica también revela un aspecto relacionado con el manejo de la energía vital. Sagitario posee una fuerza expansiva que, cuando no está bien canalizada, puede dispersarse o chocar con el entorno de forma abrupta. Las observaciones externas, incluso cuando están cargadas de juicio, pueden señalar puntos donde esa energía necesita ser enfocada con mayor precisión. No se trata de limitar su fuego, sino de dirigirlo con intención. Un fuego sin dirección puede quemar, un fuego consciente ilumina y transforma.
En el plano relacional, la crítica hacia Sagitario suele surgir en vínculos donde su necesidad de libertad entra en conflicto con expectativas de estabilidad o permanencia. Esta dinámica no es superficial, sino profundamente simbólica. Representa el encuentro entre el movimiento y la forma, entre lo cambiante y lo estructurado. Sagitario, al ser cuestionado en este ámbito, se enfrenta al reto de integrar su deseo de expansión con una comprensión más amplia del compromiso. No como una renuncia a su libertad, sino como una forma de darle profundidad y sentido a sus elecciones. También emerge una dimensión vinculada con la responsabilidad de su influencia. Sagitario no solo vive para sí mismo, su forma de ser impacta en quienes lo rodean. Su entusiasmo, su visión, su forma de romper límites pueden inspirar, pero también desestabilizar. La crítica, en este contexto, actúa como un recordatorio de que su energía tiene un efecto real en el entorno. Integrar esta conciencia no implica reprimir su esencia, sino ejercerla con mayor claridad, reconociendo el alcance de sus acciones. En su viaje, Sagitario descubre que no toda incomodidad generada en otros es un error. Muchas veces, su presencia actúa como un catalizador que despierta procesos internos en quienes lo rodean. La crítica que recibe puede ser la manifestación externa de esos procesos. Comprender esto le permite no cargar con responsabilidades que no le corresponden, liberándose de la necesidad de ser aceptado por todos. A la vez, le ofrece la posibilidad de observar cuando su forma de expresarse puede ser ajustada para facilitar la comprensión sin perder autenticidad. Hay una dimensión casi iniciática en la repetición de escenarios donde la crítica se hace presente. No son eventos aislados, sino patrones que se repiten hasta que una comprensión más profunda es alcanzada. Cada ciclo aporta una nueva capa de conciencia, una nueva forma de responder, una nueva manera de integrar lo externo sin perder el eje interno. Este proceso no es lineal, pero sí acumulativo. Con el tiempo, Sagitario se vuelve más consciente de estas dinámicas, transformando lo que antes era reacción en elección. La relación con el fracaso aparente también se ve influenciada por la crítica. Sagitario, impulsado por su naturaleza exploradora, se aventura en caminos donde el resultado no siempre es el esperado. Las voces externas pueden interpretar estos momentos como errores o falta de dirección. Sin embargo, para Sagitario, cada experiencia es parte del aprendizaje. La crítica, en este caso, pone a prueba su capacidad de sostener una visión más amplia, donde el valor no reside únicamente en el resultado, sino en el proceso vivido. En su dimensión más elevada, Sagitario desarrolla una forma de liderazgo basada en la autenticidad. No lidera desde la imposición, sino desde el ejemplo. Y es precisamente este tipo de liderazgo el que más críticas puede generar, porque no se ajusta a moldes tradicionales. No busca aprobación, sino coherencia. No sigue caminos establecidos, sino que los crea. La crítica, lejos de detener este liderazgo, lo define, lo afina, lo fortalece. A medida que su conciencia se expande, Sagitario también aprende a reconocer el valor del silencio. No como ausencia de expresión, sino como elección consciente. Hay momentos en los que no es necesario responder, en los que la acción habla más que las palabras. Este silencio no es pasividad, sino estrategia, una forma de preservar su energía y dirigirla hacia lo que realmente importa. La crítica, en estos casos, pierde fuerza al no encontrar una reacción inmediata que la alimente. En el trasfondo de todo este proceso, se encuentra una verdad esencial: Sagitario no está diseñado para evitar la crítica, sino para trascenderla. Su camino implica atravesarla, comprenderla, transformarla. No como una carga, sino como parte del viaje. Cada palabra que intenta limitarlo se convierte en un punto de apoyo para elevarse. Cada juicio que busca definirlo se disuelve ante la amplitud de su conciencia. En la dimensión más elevada del viaje sagitariano, la crítica deja de ser un fenómeno externo para convertirse en una especie de iniciación espiritual que pone a prueba la pureza de su intención. No se trata solo de avanzar o resistir, sino de comprender desde qué lugar interno se sostiene ese avance. Sagitario no solo está llamado a moverse, sino a hacerlo con un sentido que trascienda el impulso momentáneo. Y es precisamente en ese punto donde la crítica actúa como un umbral, obliga a diferenciar entre el movimiento vacío y el movimiento con propósito. Hay una fuerza arquetípica en Sagitario que lo vincula con la figura del buscador de sentido, aquel que no se conforma con lo evidente y que se adentra en territorios donde las respuestas no están dadas. En ese proceso, inevitablemente se distancia de las certezas colectivas.
La crítica surge entonces como una reacción de esas mismas estructuras que se ven desafiadas. No es únicamente un juicio hacia su comportamiento, sino una defensa de lo establecido frente a lo que amenaza con transformarlo. En ese choque, Sagitario experimenta una expansión de conciencia que no siempre es cómoda. Descubre que la libertad que tanto valora no es solo externa, sino profundamente interna. No basta con romper límites visibles, es necesario trascender las voces internas que reproducen las críticas del entorno. Esta es una de sus pruebas más silenciosas, no permitir que el juicio ajeno se convierta en autolimitación. Porque cuando eso ocurre, la verdadera prisión no está fuera, sino dentro. Existe también una dimensión relacionada con la responsabilidad de sostener una visión en soledad. Sagitario puede encontrarse en situaciones donde nadie más comparte su perspectiva, donde sus ideas parecen adelantadas o desconectadas del presente. En esos momentos, la crítica no solo cuestiona su camino, sino que lo confronta con la posibilidad de estar equivocado. Esta duda no es un error, sino una parte esencial de su evolución. Le permite revisar, ajustar, profundizar. Pero al final, siempre regresa a un punto de certeza interna que no depende de la aprobación externa. La crítica también revela la relación de Sagitario con la paciencia, una cualidad que no le es natural pero que se vuelve esencial en su madurez. Su impulso lo lleva a querer resultados, comprensión, expansión inmediata. Sin embargo, no todo puede manifestarse en el instante. Hay procesos que requieren tiempo, integración, maduración. La crítica, al señalar lo que aún no está completo, lo invita a sostener su visión más allá de la inmediatez, a confiar en que el proceso tiene su propio ritmo. En el plano simbólico, el arco de Sagitario no solo representa dirección, sino también tensión. Para que la flecha alcance su destino, es necesario sostener una fuerza contenida antes de liberarla. La crítica actúa como esa tensión adicional que, aunque incómoda, permite que el disparo sea más preciso, más consciente. Sin esa resistencia, el movimiento sería impulsivo, con ella, se convierte en intención. También emerge una dimensión relacionada con la verdad como camino y no como punto fijo. Sagitario no posee la verdad de forma estática, la descubre, la vive, la transforma. La crítica, en ocasiones, intenta fijar esa verdad, convertirla en algo definitivo, juzgarla como correcta o incorrecta. Pero su esencia no responde a esa lógica. Su verdad es dinámica, evolutiva, en constante expansión. Comprender esto le permite no quedar atrapado en la necesidad de tener siempre la razón, sino en la búsqueda genuina de lo que es auténtico en cada momento. En su interacción con el mundo, Sagitario también aprende a reconocer el valor de los límites, no como imposiciones externas, sino como puntos de referencia que le permiten medir su propia expansión. La crítica puede señalar esos límites de forma abrupta o incluso injusta, pero al integrarlos conscientemente, Sagitario los transforma en herramientas. No se detiene ante ellos, pero los utiliza para orientar su movimiento, para afinar su dirección. Hay una dimensión emocional que se fortalece en este proceso. Sagitario, aunque no siempre lo muestra, desarrolla una resiliencia que no se basa en la negación del impacto de la crítica, sino en su capacidad de atravesarlo sin perder su esencia. No se endurece, se vuelve más claro. No se cierra, se vuelve más selectivo. Aprende a distinguir entre lo que merece su atención y lo que no, entre lo que aporta a su crecimiento y lo que simplemente intenta detenerlo. En el plano colectivo, Sagitario cumple una función que va más allá de su experiencia individual. Es un catalizador de cambio, un impulsor de nuevas perspectivas. La crítica que recibe es, en parte, la manifestación de la resistencia natural a ese cambio. Pero con cada paso que da, con cada verdad que sostiene, contribuye a ampliar el campo de lo posible para otros. Aunque no siempre sea reconocido en el momento, su impacto se revela con el tiempo, cuando aquello que parecía disruptivo se convierte en una nueva forma de comprender la realidad. En su madurez, Sagitario ya no ve la crítica como un obstáculo que debe superar, sino como un elemento inherente al camino que ha elegido. No busca evitarla, ni confrontarla constantemente. La observa, la comprende, la integra cuando es necesario y la deja ir cuando no lo es. Este equilibrio le permite avanzar con una libertad más profunda, una que no depende de la ausencia de oposición, sino de la claridad interna. Y así, en la inmensidad de su recorrido, Sagitario se convierte en algo más que un viajero o un buscador. Se transforma en un canal de expansión, en una fuerza que no solo atraviesa límites, sino que los redefine.
La crítica ya no tiene el poder de detenerlo, porque ha comprendido que cada intento de limitarlo es, en realidad, una confirmación de que está avanzando hacia territorios donde la verdad aún está en proceso de ser descubierta.